Muy buenos días, que el Señor les bendiga en este precioso día que Dios nos ha dado. Soy la pastora Alia Mackenzie y estoy muy gozosa y contenta de estar con ustedes en este día para declarar las maravillas del Señor y anunciar las buenas nuevas de salvación. Hace unos domingos atrás habíamos iniciado compartiendo con ustedes acerca del tema de la guerra espiritual. Y yo sé que ustedes saben que estamos en unas guerras que se están dando mundialmente en muchos lugares, pero quiero también recordarles que también hay una guerra espiritual que se está peleando. Y yo sé que muchos de nosotros hemos tenido situaciones muy difíciles en nuestras vidas y como creyentes e hijos de Dios necesitamos reforzar la palabra de Dios cuando vienen esos momentos, recordar lo que la palabra de Dios nos dice acerca de los momentos de aflicciones, de tribulaciones, de pruebas que el creyente usualmente va a pasar. Así que hoy yo quisiera continuar con el tema de guerra espiritual y le voy a pedir que tomen notas, agarren sus Biblias y voy a dar algunas escrituras para ayudar a cada persona que necesita en este tiempo tan difícil palabra de Dios, palabra de aliento y conocer cómo puede pelear efectivamente en esta guerra que es espiritual, pero que se manifiesta en lo físico y el enemigo necesita gente para hacer daño. Así que son personas que no conocen a Dios y a veces pensamos que, no, ese no me cae bien, esa persona, tengo problemas con ellos, pero tenemos que entender que hay un enemigo de nuestras almas que está buscando siempre a quién va a devorar, a traerle a alguna situación y necesita un cuerpo para hacer eso. Quiero invitarles en este momento a que me acompañen en el libro de Segunda de Corintios. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4 al verso 5. Pablo allí habla a la iglesia de Corinto acerca de cómo podemos realmente entender lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos como hijos de Dios y las armas que tenemos para utilizarla en momentos dificultosos. Dice 2 de Corintios 10, 4 al 5, Pablo habla, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este día por darnos la bendición de poder ver un nuevo día y de poder estar en tu presencia en esta hora, sacar este tiempo de calidad, Señor, y de cualidad para poder entregar nuestras almas una vez más en tus manos. Encomiendo este mensaje y pido, Señor, que cada persona que entre a este servicio de hoy, Señor, el mensaje pueda ser para ellos, Señor, respuesta de lo que han estado pidiendo y buscando, porque tu palabra es un libro de muchas respuestas y hoy, Señor, queremos tomar este tiempo para impartir lo que ya tú nos has dicho en tu palabra. Ato toda obra de las tinieblas en esta hora que quiera tratar de traer distracción a los oyentes y pido, Señor, que sus corazones estén abiertos, sus oídos abiertos y su corazón, Señor Jesús, con la determinación de que hoy recibiré lo que necesito. Hoy todo peso y toda opresión se levanta de mi vida y puedo ver más con claridad lo que Dios quiere enseñarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Acabo de leerles 2 de Corintios 10, 4 y 5, porque Pablo aquí habla explicando
que el creyente tiene armas para defenderse. Y él dice que las armas de nuestra milicia quiere decir que el creyente está en guerra. Y milicia viene de ejércitos, de militares, de soldados, de armas de guerra. Y en sí, él siempre inclusive hace el ejemplo de un creyente como un soldado romano, y más adelante lo vamos a ver, que tenía que tener todas las armaduras, las piezas importantes, porque cuando uno va a la guerra no puede ir desarmado. Y el pueblo de Dios, no somos un pueblo de Dios desarmado, somos un pueblo de Dios armados y peligrosos en el campo donde el enemigo está combatiendo con nosotros. Y por eso Pablo dice, mira, nuestras almas para el creyente no son carnales, pero dice son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A veces tú te encuentras que estás peleando como con algo invisible, como aquella cosa no se te quiere ir y te está molestando constantemente, ya sea a través de una persona, ya sea de una situación física, emocional, mental, financiera, situaciones con los hijos, en el trabajo, donde sea, vemos que hay problemas, hay un caos en el mundo y la gente no sabe dónde ir, con quién hablar. Pero yo te quiero decir hoy que hay una palabra de Dios para ti, que las armas de tus milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortaleza. Y no solamente vas a derribar la fortaleza que cada día vemos como que si aquello no se me quita, se está poniendo más duro, se está poniendo más difícil, pero dice que vamos también a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Si tú tienes conocimiento de Dios, entonces una de tus armas es la palabra de Dios. Y dice, vamos a llevar cautivo también todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Si eres nacido de nuevo, conoces a Dios, la palabra de Dios dice que tú tienes autoridad y poder, inclusive para llevar cautivo todo pensamiento que es contrario a la palabra de Dios, lo vas a llevar cautivo a la presencia de Cristo Jesús. Quiere decir, ¿cuántos de ustedes saben que nuestras luchas muchas veces nuestras batallas empiezan en la mente? Los pensamientos, no te va a salir ese trabajo, no te va a ir bien. Esa persona con quien estás es una persona mala, esa persona no te va a ayudar en nada. Ellos dicen así, y bombardeos negativos, bombardeos mentales, y estamos combatiendo, tu salario no va a dar para esa casa, tu salario no va a dar para comprar ese carro. Mira, ahora mismo todo se aumentó. Lo que tú querías ahora no se va a poder. Y innumerables situaciones que se presentan en la mente y el bombardeo. Pero ¿qué hacemos cuando eso sucede? Otra de las armas que Dios nos ha dado es la oración. Tenemos la palabra y tenemos la oración. La oración es tu arma más poderosa, pero más poderosa es cuando tú conoces la palabra de Dios, porque inclusive Pablo en Efesios habla acerca de la armadura y dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu de Dios. Esa palabra es espíritu, la palabra de Dios es espíritu y es vida, pero también la palabra de Dios es una espada de doble filo. Y esa palabra que cuando tú lo hablas, cuando tú abres tu boca y tú lo anuncias y tú lo declaras y tú lo decretas, el mundo espiritual se empieza a confundirse, empieza inclusive a pelearse entre ellos mismos, y porque la palabra de Dios se empieza a cortar. Dice que es más cortante
cortante que cualquier espada de doble filo. Bendito Dios. Así que cuando tú la sacas de tu boca, ella va cortando a la derecha, a la izquierda, al norte, sur, este y oeste, porque es una palabra que tiene doble filo. Y cuando el enemigo empieza a escuchar que tú hablas la palabra de Dios, escrito está. Él conoce la palabra de Dios, pero también el soldado tiene que conocer su posición en Cristo Jesús. Y eso nos lleva también a ver lo que dice Juan capítulo 10, verso 10, porque tenemos que entender que tenemos un enemigo. Y si no entendemos que tenemos un enemigo, no vamos a obtener victorias en las luchas y en las pruebas que pasamos en esta vida como hijos de Dios. Mira lo que dice Juan 10:10. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es el enemigo. Tenemos que, así como conocemos a nuestro Dios, tenemos que conocer a nuestro enemigo. Y aquí claramente en el libro de Juan está diciendo que él es un ladrón, él es un robador. Ladrón, el que roba es un ladrón. Él es un ladrón. Él es un destructor y él quiere matar a como sea. Pero dice también que Cristo, el mismo Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiere decir que el deseo de Dios para los hijos de Dios es que vivamos una vida en abundancia. Cuando dice abundancia no necesariamente quiere decir tener un montón de dinero. No, en abundancia es tener salud abundante, tener salud divina, salud mental, salud espiritual, salud física, salud emocional, todo lo que el cuerpo necesita. Porque ¿de qué te vale tener un montón de riquezas y inclusive tu vida, tu salud? No puedes disfrutar de la vida, pero si tú tienes a Jesús en tu vida, tú tienes la palabra de Dios en tu vida, tú tienes una relación con Dios, tú conoces quién es tu Dios y también conoces quién es tu enemigo, y que Dios no nos ha dejado desarmados. Y yo quiero que sepan que hay siete cosas que el enemigo siempre busca para inclusive hacerte zancadilla, ponerte el pie para que tropieces. Él siempre busca la manera débil del creyente para poder entrar a hacer daño. Mira, son 7 que voy a decirle, órdenes que él tiene contra ti, 7 órdenes que el enemigo tiene contra nosotros. Está buscando producir primeramente resistencia. Segundo, él está buscando que te frustre, frustración. Tercero, está buscando cómo bloquearte, bloqueo. El cuarto es que buscando siempre cómo tentarte, cómo caer en tentación, porque va a poner la prueba allí para que vea, a ver, tú lo que más te gusta y lo que tal vez en un tiempo como un nuevo creyente muchas veces va a tener muchas pruebas y tentaciones porque es recién nacido en Cristo. Así que el enemigo va a buscar la manera de cómo ponerte tentaciones de tu pasado, cosas que antes te gustaba, pero que tú sabes que ahora delante de Dios no le place ese tipo de vida. Por eso el creyente que viene a Cristo tiene que entender que es una nueva criatura ahora en Cristo. Tiene un nuevo nacimiento, tiene un nuevo espíritu. Ese espíritu que estaba lleno de ira, de pecado, de enojo, de todo lo que es carnal, todo lo que no le agrada a Dios. Dios vino y entró a tu corazón y te transformó y te dio un nuevo espíritu. Tienes una nueva vida ahora, pero ahora tienes un enemigo con quien tendrás que pelear. Y por eso digo, el número 4 de las órdenes del enemigo contra nuestra vida es la tentación. Cuidámonos con eso, con la tentación. El número 5, otro enemigo que viene contra nosotros y muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Son hechizos. Hay gente mala en este mundo. Hay gente mala. Y por esa razón el Hijo de Dios tiene que estar anuente de que existen todavía estas cosas.
El otro, el número 7, el número 8, dije que era hechizos. Número 7 es número 1, 2, 3, 4, tentación. Número 5 era hechizos. Número 6, gracias Dorcas. Número 6 es hurtos. Hurto es cuando el enemigo viene a robar. Por eso les leí Juan 10:10, que él vino a hurtar. Hurtar es robar. Robar. Ustedes ven cuando un ladrón entra a tu casa y tú llegas, de pronto ves que tu casa está saqueado y de repente que te vas a quedar, ay, qué lindo, me saquearon. Yo sé que te va a entrar un enojo, pero acordémonos que el Señor nos ha dado armas espirituales para combatir efectivamente. Él viene a robarnos que no solamente tu casa, algo físico, pero tu gozo, tu paz, tu salud. Él viene a traer trifulca, discusiones en tu matrimonio, problemas con tus hijos. Él viene a buscar la manera de cómo interrumpir tu vida, que Dios ahora te ha dado una nueva vida. Y ahora Él busca la manera de volverte a retraerte para Él y sus demonios hacer sus maldades. Pero no lo permites. No lo permites. Y el último orden contra nosotros que el enemigo tiene es destruirnos, la destrucción. Y voy a repetir mi lista porque sé que a veces me emociono mucho con la palabra y no sé si algunos habrán perdido uno de los puntos del enemigo que tiene órdenes contra nosotros. Son 7. Número 1, resistencia. Número 2, frustración. Número 3, bloqueo. Número 4, tentación. Número 5, hechizos. Número 6, hurtos, que son robos. Número 7, destrucción. Estas 7 órdenes el enemigo tiene en contra de nosotros, basado en Juan 10:10, donde dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero la nueva noticia y la buena noticia es que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. El enemigo busca cómo neutralizarnos, paralizarnos, porque tu vida ha sido escogida por Dios. Hemos sido marcados por Dios. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino ahora pertenecemos al reino de luz, el reino de Dios, donde está la luz de Dios que nos alumbró nuestro entendimiento, que removió la ceguera que teníamos. Y hay un enemigo que no le gusta que Dios empiece a trabajar en las almas, en el corazón del hombre. Él quiere buscar más gente para llevarse con él al infierno. Pero gracias a Dios, para los que ya somos salvos, sabemos cuando partimos de este mundo dónde vamos a estar, dónde vamos a ir. Y es por eso que tenemos que mantenernos conectados con la fuente inagotable, conectados con el poder de Dios. Y una de las cosas, como el domingo pasado estábamos celebrando el día de Pentecostés, una de las cosas que el creyente tiene y necesita armarse y prepararse espiritualmente es la dependencia total del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Vemos que cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo apareció en el aposento alto donde estaban todos los discípulos apóstoles allí, porque era en el tiempo donde Jesús, antes de partir, regresar al Padre, les dio la orden de que no se fueran todavía a ningún lugar. Dios nos está preparando. Mira, el soldado se prepara antes de ir a la guerra. Y Jesús empezó a preparar a sus discípulos después de su resurrección. 40 días Él estuvo con sus discípulos. Se apareció a cada uno de ellos. Aun cuando estaban en reuniones, se le fue apareciendo. Pero su misión no había terminado todavía. La misión de Jesús estaría incompleta sin que Él no diera el orden de que fueran llenos del Espíritu Santo.
una capacitación, un entrenamiento más para los discípulos. Tenían que estar preparados para lo que venía después de que el maestro subiera de regreso al Padre. Y nosotros también tenemos la misma bendición que los discípulos. El Espíritu Santo no era simplemente para los discípulos. La llenura del Espíritu Santo no se terminó con los discípulos. La manifestación del Espíritu Santo no se terminó con los apóstoles. Pero el Señor, esa palabra que nos dejó a nosotros como gentiles, Él vino a los judíos, pero como dice, Él vino a los judíos, pero los judíos no lo recibieron. Pero así mismo dice Dios, que los que lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios, aleluya. Y tenemos ese derecho ahora de recibir el poder del Espíritu Santo, la llenura. Y por eso yo les hablo de guerra espiritual, porque guerra espiritual no se puede hacer si no tienes el apoyo y la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que llegar a ser totalmente depender de Él, porque Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Y esa llenura es tan importante. Quiero exhortarte en este día. Saque tiempo como creyente, como hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero no queda simplemente diciendo que soy hijo de Dios. El hijo de Dios tiene que conocer a Dios. El hijo conoce a su padre y el padre conoce a su hijo. Y así mismo con la relación de Dios con nosotros. Él te conoce, Él me conoce. Tú debes de conocerle y yo debo de conocerle. Y debo de saber qué es lo que me toca hacer para ser efectiva ahora como hija de Dios en este mundo lleno de maldad. Tenemos que tener armas preparadas espiritualmente. Por eso dice que el hombre carnal no entiende las cosas que son de Dios, porque para él le son locura. Eso es para los que están tomando nota. Les voy a dejar esta escritura para que lo lean y para que también puedan estudiar. 1 Corintios, todo el capítulo 2, dice, pero el hombre natural, verso 14, 1 Corintios 2, verso 14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios no se puede entender así con la mente. Inclusive las cosas del enemigo que tú no entiendes, por qué esto no me funciona, por qué yo he hecho esto y esto. Es que estás en una guerra espiritual y no la has podido captar ni discernir. Tu guerra no es con tu papá, tu guerra no es con tu mamá, tu guerra no es con tu hermano, con tu jefe. La Biblia dice también en Efesios capítulo 6, verso 11, son escrituras que quiero que vayan tomando notas, porque necesitamos saber con quién estamos peleando y necesitamos saber qué Dios nos ha entregado en nuestras manos efectivamente para ser más efectivos. Mira, Efesios 6, verso 11 y el verso 12. Empieza diciendo el verso 11 de Efesios 6, 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas. O en otra versión dice, las artimañas del diablo. Es que el enemigo, él va a usar diferentes tácticas para hacerte caer. Tácticas para que caigas en la tentación. Tácticas para que no puedas resistirlo a él. Pero la palabra de Dios nos dice que nuestra vestidura, nuestra armadura espiritual hablando, porque uno diría, pero ¿qué está hablando de para el que no conoce, verdad? ¿Qué eso de vestidura y armaduras y eso? Pablo escribiendo a la iglesia, usando la armadura de un soldado romano para que la iglesia pudiera entender que así como hay una guerra física, también experimentaremos una guerra espiritual. Y aquí él empieza a decir que el enemigo, ¿verdad?, va a venir a querer tumbarnos, pero dice que en el verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren que está muy claro lo físico, por decir así. No podemos, porque lo que está pasando es algo espiritual. Y como muchos pudieran haber experimentado, bueno, algunos, ¿no? Como que hay algo invisible, como que hay una pared. Hay situaciones a veces como que tú tratas de penetrarlo, tú tratas de tumbarlo con tu mentalidad, tu intelectualidad, y estás peleando con ello. Hay enfermedades, hay cosas en la finanza, pero no entiendo si yo tenía tanto y ahora por qué yo veo que se me está disminuyendo, y yo sé que yo di, ¿y qué es lo que está sucediendo? Es que el enemigo vino a robar, vino a mentirte, viene a destruirte, pero las armas de tus milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y vamos a llevar cautivo todos esos pensamientos negativos que el enemigo trae a tu mente y te hace pensar que tú no sirves, te hace pensar que tú eres un derrotado, o te hace pensar que tú eres un fracasado, nada te sale bien, vas a un trabajo, no lo recibes, todo lo que tocas lo derribas, lo destruye. Yo tengo una buena noticia hoy: el que viene a Cristo, el que abre su corazón a Él dice que nos va a dar una nueva vestidura, bendito Dios, porque ahí mismo lo dice: vestíos con toda la armadura de Dios. Y esa vestimenta es para que podamos nosotros pelear y luchar contra las huestes del mal, pero es importante ser lleno del Espíritu Santo. Vuelvo allí y voy a dejarte en el libro de Hechos capítulo 1 y el capítulo 2, donde usted va a encontrar por qué era necesario que los apóstoles no podían irse de Jerusalén sino antes de que fueran llenos del Espíritu Santo. Y de pronto, cuando llenó la casa, dice en Hechos capítulo 2, que el Espíritu Santo entró. Ustedes van a buscar eso en su tiempo libre, pero por momento me escuchan. En capítulo 2 fue donde vino la llenura del Espíritu Santo. Dice que la casa donde estaban, en el aposento alto, estaban orando, estaban adorando, no estaban viendo televisión, no estaban bochincheando, no estaban haciendo algo indebido, estaban obedeciendo a la orden de Jesús, que les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investido de poder de lo alto. Si Dios me permite, el próximo domingo voy a hablarles de eso, del qué es investimento. Es como ponerte un vestimento nuevo, una ropa. Y nosotros, los hijos de Dios, vamos a ser arropados. Y ya estamos arropados en una ropa espiritual. El Espíritu Santo vino para darnos poder para servir. Cuando servimos a Dios, Dios sabe que vamos a necesitar respaldo celestial. Por eso dijo Jesús antes de irse a sus discípulos: no les dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador. Aleluya, el Maestro, el Consolador, el Paracleto, el que nos va a instruir y nos va a hablar lo que tenemos que hacer. Esa es otra área que Dios nos ha dado para poder servirle efectivamente. Tus armas, nuestras armas de milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios. Cuando llegó el Espíritu Santo y llenó la casa, dice que vino como un viento recio, bendito Dios, y llenó toda la casa. Y dice que empezó, dice que como que a ver como lenguas de fuego que se les aparecía, y que todos empezaron a hablar en diferentes lenguas que ellos nunca habían aprendido a hablar. Y los que estaban de visita en ese momento, porque era un tiempo de festeo, y ese día de Pentecostal que fue dado en ese momento, había muchos de diferentes países, de diferentes nacionalidades, diferentes, estaban escuchando a los apóstoles hablando en sus propias lenguas, y dijeron: estos que están borrachos, ¿cómo que están hablando nuestro idioma? ¿Desde cuándo ellos conocen cómo nosotros hablamos?
Y allí vino entonces Pedro, aleluya, que Dios lo levantó, lleno del Espíritu Santo, y dijo, mira, hombres de esta gente que tú ves aquí, nosotros, son apenas 9 de la mañana, no puede ser que estamos borrachos, nadie empieza a tomar a esa hora vino. Mira, el vino que nosotros tomamos no hace poco, bendito Dios, fue el vino del Espíritu Santo, odres nuevos, vino nuevo en odres nuevos, y era algo nuevo para todos ellos, porque ¿qué saber? ¿Qué era el Espíritu Santo? Jesús les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Los apóstoles no sabían qué era, cómo iba a ser esa visitación divina. No tenían idea de cómo se manifestaría lo que el Señor ya les había dicho del Consolador que vendría a ellos y estaría con ellos, porque no les iba a dejar huérfanos. Yo te quiero decir, Dios no te ha dejado. No somos huérfanos, aleluya. Tenemos un Padre. Aleluya, tenemos un Padre que vigila, que protege, que provee. Él es nuestro Padre, el Padre que amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida de los discípulos no era la misma desde que fueron llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Pedro se levantó en su primer sermón y creo que fueron más de 5,000 llegaron al conocimiento de Cristo, y de ahí hubo muchos más que empezaron a recibir el Espíritu Santo, y lo único que se requería era que se arrepintieran de sus pecados. Uno de los requisitos para recibir el Espíritu Santo: arrepentimiento, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados, entregándonos a Él. Y así decía Pedro, y cuando hacen eso, recibiréis la promesa del Padre, el don, porque es un regalo de Dios. Es un regalo para todo aquel que cree en Él. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que tu familia se pierda. Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que ningún hombre, ninguna mujer se pierda. Pero Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento, porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero hay esperanza porque Jesús vino. Bendito Dios. Él vino para darnos salvación, redención, vida eterna. Hoy yo quiero darte esa oportunidad en tu vida para que abres tu corazón. Estás pasando por momentos de luchas que tú en momentos no entiendes. Pero yo te acabo de decir que tu lucha no es contra tu jefe, tu papá, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu primo, ni primo, ni cuñado, ni cuñada, ni tus suegras, ni suegro. Tu lucha es contra espíritus demoníacos, contra huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas. Pero que Jesucristo te ha dado ya la oportunidad de conocerle a Él para que tú puedas también saber cómo pelear esta buena batalla de la fe, porque no es con carne, no es con sangre, no es con palabras mal habladas, no es con insultos, sino es con la palabra de Dios, que es tu espada. Una de tus armas muy poderosas es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si conoces la palabra, no lo conoces, empiezas entonces a conocerla, leerla, meditarla y hacer que Jesús sea el centro de tu vida. Vas a obtener victorias. No le voy a desgarantizar que todo va a ir bien después. Amén. Porque esta es una guerra continua. Así como ves la guerra en Israel, que es continuo, la guerra en Ucrania, que es continua, y la guerra en África, en diferentes lugares del mundo, es continuo. Y así el creyente tiene una guerra espiritual que no se detiene. Pero tenemos también seasons, tenemos temporadas de refrigerio que Dios nos promete si somos fieles a Él. Vendrá tiempos de refrigerio.
Así que primeramente vamos a hacer una oración de arrepentimiento para que aquel que todavía no se ha entregado a Jesús, abro este momento, esta pausa, para hacerte saber que Cristo te ama y Él te está esperando. ¿Tú crees que Él no sabe cómo estás pasando estos momentos, estos días muy difíciles? Tal vez hay una madre que me está escuchando ahora, que su hijo está en drogas, que su hijo está en la cárcel tal vez, su hijo lo han detenido y quizás injustamente, quizás inocentemente. Hay tanta injusticia hoy. Yo te quiero decir, madre que me escucho, padre que me escuche, abre tu corazón a Cristo. Entrega tu vida al Señor. Y al entregar tu vida a Cristo Jesús, también entregas a tu familia, entregas tu situación. Y no quiere decir que la situación se va a ir de repente, pero puede haber un de repente también, porque estamos hablando de guerra espiritual. Y puede haber que ha habido algo allí que el enemigo ha puesto. Y ahora que te entregas a Cristo, eres una nueva criatura y vas a poder pelear efectivamente. Haga esta oración conmigo. Diga: Padre amado, vengo a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que he pecado contra ti, Señor. Yo reconozco que he ignorado tu llamado a mi vida y me he entretenido con las cosas de este mundo. Perdóname, Señor. Limpia mi corazón ahora. Quiero hacerte dueño y Señor de mi vida. Entrego a mi familia también en tus manos. Así como yo me entrego a ti, Señor, yo me entrego toda mi familia, entrego este problema que estoy pasando, entrego a mi hijo, entrego, Señor, en esta hora a mi esposo. Señor, entrego a mi esposa, entrego a mis sobrinos, entrego a mis nietos. Entrega todo al Señor, entrega tu casa. En el nombre de Jesús, ya no soy yo ahora que vivo, sino es Cristo. Tú ahora seas el centro de mi vida. Escriba mi nombre, oh Dios, en el libro de la vida. Soy tuya ahora, te pertenezco. En el nombre de Cristo. Amén. Bienvenido a la familia de Cristo. Ahora eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Yo le recomiendo, tome la palabra de Dios ahora, que Dios te diría una iglesia donde usted puede verdaderamente crecer espiritualmente. Una iglesia donde la palabra de Dios se predica y donde el Espíritu Santo se mueve en el medio del pueblo de Dios para ser ministrados bajo la unción del Espíritu Santo. No carnalmente, sino espiritualmente. Dios te bendiga.